Hola hermanos, buenas tardes, bendiciones a todos. Vamos a empezar con una pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta tarde. Queremos glorificarte en este momento, que seas tú el que hables a nuestras vidas, el que nos des dirección, el que nos muestres los planes que tú tienes para nosotros. Nos gozamos delante de tu presencia, mi Señor, y aquí estamos con un corazón dispuesto, Señor, a seguir caminando contigo por amor a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar. Le doy gracias a Dios por este momento. El título que le di a esta prédica es Caminando con Sabiduría. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, que es Colosenses 4, 5, 6. Vamos a darle lectura. Dice: andando sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, vamos aquí a empezar. Si vemos en la palabra de Dios, nos dice Pablo que andemos sabiamente. Entonces vamos a hablar un poquito en cuanto a la sabiduría. Dice que sabiamente Pablo escribe que debemos de ser sabios y aplicarla correctamente. En ese tiempo Pablo le pide a Colosos que oren por él, para que él pueda dar a conocer el mensaje de Jesucristo a los no gentiles, a los gentiles, a los que no conocían de Dios, y él les pide que oren por él. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, donde dice Proverbios 9:10, que dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, el temor del Señor, en la palabra de Dios también dice en Proverbios que es aborrecer el pecado, es aborrecer lo que Dios aborrece también. Y entonces también dice que debemos ser sabios en nuestro contacto con los incrédulos, con los que no conocen de Dios, sacando el mejor provecho de dar esa oportunidad de darles a conocer las buenas nuevas del Evangelio, el plan de salvación, el reino de Dios, de lo que Dios está hablando. Debemos ser sabios, no solo en comprensión, sino en misericordia, en capacidad de comunicar, y no el conocimiento de Dios, y de una forma satisfactoria, el poderte comunicar con los que no conocen de Jesucristo, darte a entender con ellos de lo que tú estás hablando, de lo que Él ha hecho en tu vida, cómo ha transformado tu corazón, cómo ha transformado tu vida. Los cambios siempre son de adentro hacia afuera y se reflejan en lo exterior. Y entonces vamos a lo que es en la palabra de Dios, Colosenses 1:9, donde dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces vemos cómo Dios nos habla diciendo: hablen en mi sabiduría, hablen en mi conocimiento, en mi inteligencia. Sabemos que nosotros no podemos hacer las cosas a la manera de Dios. Siempre, a veces humanamente, hacemos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, en lo que nosotros creemos y pensamos. Pero lo mejor que podemos hacer es hablar la palabra de Dios. Entonces dice en las Escrituras que solo basta que nosotros abramos la boca, porque Dios la llenará de su palabra, y es palabra sabia, es palabra de revelación, palabra que viene del corazón de Dios, y es algo sorprendente cómo Dios va a impactar a las gentes, y sobre todo a aquellos que no conocen. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, donde dice Primera de Pedro 2, 12, 13. Conduzcanse bien entre los paganos, así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos.
Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto. Aquí les estoy hablando de la palabra Dios habla hoy. Yo escogí esta parte de la Biblia en Dios habla hoy porque se me hizo de una manera muy entendible, muy clara, donde dice que habla de nuestro testimonio. Son dos cosas que Dios está hablando en esta parte de la Biblia que estoy hablando, de Colosenses 4, 5, 6. Habla de dos partes. Una, habla de tu testimonio. Habla de cómo conducirte. Por eso aquí en Primera de Pedro 2, 12, 13 dice: condúzcanse bien entre los paganos. ¿Entre quién? Entre los que no conocen de Dios. Quiero decirte que los de afuera constantemente examinan la vida de los cristianos. La gente que no conoce de Dios, la gente que no está en el camino de Dios, examina a aquellos hijos de Dios, examina a los cristianos, y asegurémonos que nuestras vidas estén cumpliendo ¿con qué? Con las normas de Dios. ¿Por qué? Porque la gente que nos rodea, la que está a nuestro alrededor, sea de familia, sea del trabajo, sea en el camino, a donde tú quieras que andes, y saben que eres un hijo de Dios o eres cristiano, nos están observando, nos están examinando cómo nos comportamos. Y una de las cosas que Dios está hablando a través de esta palabra es de que tengamos cuidado de nuestro testimonio, cómo andamos. Dice, debemos de testificar que nuestro comportamiento en Cristo es perfecto en Él. No en nuestros méritos, no en nuestras fuerzas, no en lo que yo creo, no en hipocresías ni en falsedades, sino de lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestro interior, y lo reflejamos al exterior. Es auténtico y real y verdadero. Cuando estamos alrededor de los no creyentes, pues ellos son impactados más por tu testimonio que todas las palabras que a veces podamos decir. Pero cuando nosotros estamos en esa intimidad y en esa comunión con Dios, y en ese tiempo de escudriñar la palabra, en deleitarnos en ella, cuando nosotros abrimos nuestra boca, entonces hablaremos con denuedo su palabra, hablaremos su palabra con sabiduría, con inteligencia, que eso es medicina a los huesos, es medicina a los huesos de aquellos que no conocen, y es miel al paladar, dice ahí. Debemos enfocarnos en los hechos de que cada momento que tenemos una oportunidad de testificar a nuestro Salvador en un mundo perdido, ese transforma las vidas, transforma los corazones, transforma a todo, el ambiente es transformado por eso que tú haces, porque impacta la palabra de Dios. Dice que en Génesis por la palabra fue hecha la creación, fue el día, la noche, separó la luz de las tinieblas, y se acuerdan de toda esa parte de la palabra de Dios que nos habla. Y vámonos a Efesios 5, 15, 16, donde dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces aquí Dios nos está hablando, mirad pues cómo andamos, con diligencia. O sea, hay que tener cuidado cómo estamos caminando, hay que ver cómo estamos en nuestras vidas, dando a conocer a Jesucristo a través de un testimonio bueno, santo, puro, agradable para Él, dice. Pero también nos habla de redimir el tiempo. Dice la palabra redimir el tiempo, viene del griego exagorazo, que significa comprar, rescatar, aprovechar. Pero también nos habla, dice, redimiendo el tiempo, y el tiempo es un tiempo, en griego es el kairos, es el tiempo de Dios oportuno o sazonado. Es redimir nuestro tiempo, rescatar el tiempo perdido por medio de aprovechar que las nuevas oportunidades que Dios nos da para hablarle a aquellos que no conocen de Dios, para orar por tu hermano que tiene necesidad,
por orar por tu vecino que te está contando las circunstancias por las cuales está pasando, y Dios está poniendo en tu corazón para que tú ores por él, para que en tu momento de oración ores por él, que haya la oportunidad, darle a conocer el reino de Dios, darle a conocer un Dios salvador de lo que él está haciendo en estos tiempos, y hay que aprovechar cada tiempo que Dios nos permite el dar a conocer su palabra. Vámonos a Efesios 5, 15, 16, ya la di, pero nuevamente quiero repetirla porque habla de dos cosas, les vuelvo a repetir: tu testimonio y las palabras que salen ahora de tu boca. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vámonos también a Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Aquí es importante aprovechar tu tiempo, ser buen administrador, porque así como Dios nos da tiempo para un descanso, que nos da un tiempo para reír, un tiempo para el trabajo, nos da tiempo para cada área de nuestra vida. Hay que tener ese tiempo cuando Dios nos da la oportunidad de dar a conocer su palabra, de dar a conocer a Jesucristo, porque luego a veces perdemos el tiempo en otras cosas que no son de bendición, y Dios es lo que está demandando. Y el hubiera ya no existe, porque dijéramos: si yo hubiera orado por esta persona, si yo le hubiera hablado de Jesucristo, si yo le hubiera dicho esto, el hubiera ya no existe. Los tiempos son difíciles y Dios está hablando: habla de mí, da a conocer de mí, dice también. Pero también nos dice que su palabra, dice, debe de ser sazonada con gracia. Dice que la palabra, la gracia ya la tenemos por parte de Dios. Esa gracia nos la ha dado, y este es un llamado a poner atención a nuestras palabras de lo que estamos diciendo. Y vámonos a la palabra de Dios que dice Mateos 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuentas el día del juicio, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada palabra que nosotros digamos, daremos cuenta delante del Padre cuando estemos con Él. Él nos va a decir de cada palabra que nosotros digamos, vamos a dar cuenta. Así es que aguas con lo que decimos, aguas con lo que hablamos, aguas con todo lo que hablamos. Dice que la palabra, dice ahí, vamos a ver que la palabra de gracia es medicina a los huesos. Vámonos a Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Eso es lo que dice ahí. Pero vámonos a Proverbios 12:28 para ver qué también nos dice. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, la palabra de Dios es medicina a los huesos. Hay veces que tus palabras son ofensivas, son agresivas, son como puñaladas. Aguas con lo que hablamos y aguas con lo que decimos, porque daremos cuentas, como ya lo mencioné, y lo que está diciendo la palabra. Pero dice que debe de ser sazonada con sal. Dice que si la sal puede perder su sabor cuando se humedece y luego se seca y no queda ningún residuo de ese sabor exquisito de la sal, queda insípida. Y dice en Lucas 14:34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿cómo se sazonará? Entonces, aquí acuérdate que estamos en un mundo hostil, donde los principios y los valores no acordan a los valores de Dios. Y quiero decirte que los valores de Dios son el reino, es su reino de Dios, es una batalla día con día, pero quiero terminar con esta palabra
Quiero que en el momento que tú tengas de hablar con Dios, aprovéchalo, porque si no será demandado lo que Dios te está pidiendo en su corazón. Vámonos a primera de Pedro 3:15, dice, sino santificar a Dios en el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En el nombre de Jesús. Quiero terminar con esta pequeña oración. Reflexionen en todo esto que está hablando Dios y vamos a terminar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tú bendigas a mis hermanos y nos bendigas a nosotros con tu sabiduría para que nuestra palabra sea con gracia y sea para la edificación del cuerpo de Cristo, sea con fortaleza, sea con verdad, sazonada con mi Señor, con tu unción para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.